Bueno, muy buenas tardes para los honorables diputados de la Comisión de Presupuesto, demás diputados que nos acompañan, que no hacen parte de esta comisión, a los secretarios de despacho que hoy se encuentran en el recinto de la Asamblea Departamental, a los funcionarios de la Asamblea, muy buenas tardes, y a las demás personas que nos ven a través de los medios de comunicación, a los dos amigos de Anserma. Muy bueno tenerlos por aquí en esta plenaria de la Asamblea Departamental. Por favor, señor secretario, llamar a lista y verificación del quórum. Con todo gusto, señor presidente, me permito hacer el llamado a lista y verificación de quórum en esta Comisión Segunda de Hacienda Pública de hoy martes 26 de noviembre de 2024. Con su permiso, haciendo uso de esta curul del diputado Jair para efectos de poder ayudarles en la gestión de la comisión. Diputado Jorge Hernán Aguirre González. Buenas tardes, presente. Diputado Carlos Alberto Arango Robledo. Buenas tardes, presente. Diputado John Freddy Arenas Monsalve, presente en el recinto. Diputado David Islen Ramírez García. Buenas tardes para todos, presente. Diputado Luis Roberto Rivas Montoya. Buenas tardes, presente. Diputado Oscar Alonso Vargas Jaramillo. Buenas tardes, presente. Diputada Viviana Zuluaga Cardona. Buenas tardes, presente. Señor presidente, se encuentra en pleno la Comisión Segunda de Hacienda Pública, 7 diputados presentes. De esta manera se configura el quórum deliberatorio y el quórum decisorio. Gracias, señor secretario. Por favor, leer el orden del día. Orden del día, Comisión Segunda de Hacienda Pública, martes 26 de noviembre de 2024, horas 2:14 p.m. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, proyectos de ordenanza para primer debate. Proyecto de ordenanza número 018, por la cual se autoriza al gobernador del departamento de Caldas para realizar todos los actos jurídicos necesarios para la adquisición de unos bienes inmuebles requeridos para la ejecución de los proyectos de infraestructura del transporte. Diputado ponente Jorge Hernán Aguirre González. Proyecto de ordenanza número 020, por la cual se autoriza al gobernador de Caldas para que asuma obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras excepcionales. Secretaría de Educación. Diputada ponente Viviana Zuluaga Cardona. Tercero, proposiciones y asuntos varios. Oscar Alonso Vargas Jaramillo, presidente, Comisión Segunda. Luis Fernando Patiño Vargas, secretario general. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Se pone en consideración el orden del día, se abre la discusión, anuncio que va a cerrar, queda cerrado, aprueba la Comisión de Presupuesto el orden del día leído. Es aprobado el orden del día, señor presidente. Quiero dejar constancia de que tenemos 4 impedimentos presentados para lo que tiene que ver con la discusión en primer debate del proyecto de ordenanza número 018, que en su momento, como lo especifica el reglamento interno, entonces serán considerados, pero dejando esta salvedad en la aprobación del orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. A mí me gustaría que dentro del acta pues leyéramos los impedimentos que hay por parte de los diputados y pues la Comisión de Presupuesto tomaría la determinación si podemos quedarnos dentro del recinto o salir de él de acuerdo a las consideraciones que dé de parte de la Comisión de Presupuesto. Sí, señor secretario, por favor, leer los impedimentos. Señor presidente, entonces, continuando con el orden del día, proyectos de ordenanza para primer debate. Tenemos en primer lugar el proyecto de ordenanza número 018, por la cual se autoriza al gobernador del departamento de Caldas para realizar todos los actos jurídicos necesarios para la adquisición de unos bienes inmuebles requeridos para la ejecución de unos proyectos de infraestructura del transporte. Este proyecto, señor presidente, tiene como diputado ponente al doctor Jorge Hernán Aguirre González. Advertirle además a la comisión de que el diputado ponente radicó su ponencia en los términos establecidos en el reglamento interno. Y como usted lo anuncia, señor presidente, tenemos entonces 4 impedimentos radicados en la Secretaría, que previamente deben ser puestos a consideración de la comisión antes de entrar a tomar cualquier decisión respecto al proyecto. Por favor, Viviana, nos proyectas el diputado David Islen Ramírez García, el impedimento. Vamos a proceder a dar lectura. Igualmente lo compartí en su momento al grupo de diputados. Dice: Manizales, noviembre de 2024, doctora Marisabel Gaviria Calderón, presidenta de Asamblea Departamental de Caldas. Oscar Alonso Vargas, presidente de Comisión Segunda. Edificio Gobernación de Caldas, Manizales, Caldas, asunto.
Manifestación de conflicto de interés, proyecto de ordenanza número 018, por la cual se autoriza al gobernador del departamento de Caldas para realizar todos los actos jurídicos necesarios para la adquisición de unos inmuebles, hay un error en el proyecto, requeridos para la ejecución de unos proyectos de infraestructura del transporte. Cordial saludo. Conforme a lo preceptado por el principio de moralidad administrativa establecido en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia de 1991, y en mi calidad de diputado por el departamento de Caldas me permito, por medio del presente escrito, realizar manifestación de conflicto de interés para participación en la votación del proyecto de ordenanza número 018, conforme a los fundamentos de hecho y de derecho que paso a exponer. Como es de público conocimiento, en la Asamblea Departamental de Caldas se tramita el proyecto de ordenanza número 018, el cual busca autorizar al actual gobernador del departamento a fin de que materialice todos los actos jurídicos necesarios para adelantar la gestión predial y adquirir los bienes inmuebles que se requieran para la ejecución de varios proyectos de infraestructura vial, entre ellos la construcción y mejoramiento de la red vial secundaria en el sector Tres Puertas Alto del Paisa. Dichos proyectos son fundamentales para el desarrollo micro y macroeconómico de las regiones y para el caso concreto del corregimiento de Santa Águeda, municipio de Palestina, Caldas. Pues como se advierte en su exposición de motivos, abre comillas, los sectores económicos que impactarán estos proyectos de infraestructura en articulación con el Plan Departamental de Desarrollo incluyen construcción, salud, servicios públicos, tecnología, turismo, energético y agropecuario. Con ello se busca mejorar el desempeño en las economías municipales y subregionales, incentivar la generación de empleo, fortalecer la economía de los caldenses y producir encadenamientos con otros sectores, cierra comillas. Es decir, la materialización del proyecto, más bien del mejoramiento de la vida, se verá reflejada de forma directa en el incremento del valor de las propiedades, bienes inmuebles ubicados en dicha zona, generando importantes réditos económicos a sus propietarios. En este sentido, es deber del suscrito diputado de la Honorable Asamblea Departamental de Caldas poner en conocimiento de la Presidencia de la Corporación y el Presidente de la Comisión Segunda que las obras a materializarse benefician de forma directa a varios familiares y parientes hasta el 4º grado de consanguinidad, 1º de afinidad, puesto que la compra de los predios y el mejoramiento de la vida comprendida entre Tres Puertas y Santa Águeda valoriza el valor del metro cuadrado de las tierras y construcciones en la zona de Santa Águeda, lo que puede comprometer los citados preceptos legales y constitucionales, en especial la moral administrativa. El Código Civil colombiano establece en su artículo 35 parentesco de consanguinidad. Parentesco de consanguinidad es la relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo tronco raíz o que están unidas por los vínculos de la sangre. Y el artículo 11 de la Ley 1437/2011 reza, artículo 11, conflictos de interés y causales de impedimento y recusación. Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por, primero, tener interés particular y directo en la regulación, gestión o control o decisión del asunto, o tenerlo su cónyuge, compañero o compañera permanente o alguno de sus parientes dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o 1º civil o sus socios de hecho o derecho. Tenemos que, según el ordinal número 9 del artículo 300 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y ordinales 2 y 31 del artículo 19 de la Ley 2200/2022, le corresponde a las asambleas departamentales por medio de ordenanzas, abre comillas, autorizar al gobernador del departamento para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden a las asambleas departamentales. No obstante, también es deber de los diputados en calidad de servidores públicos observar y acatar los principios que rigen la función pública, el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, la moralidad administrativa y la ley en todas sus actuaciones. En este contexto resulta necesario remitirnos a la sentencia C224/1994 del magistrado Jorge Arango Mejía, que dentro de un análisis de constitucionalidad respecto a la controversia con el concepto de moralidad cristiana, entra a exponer el concepto de moralidad y el derecho para explicar que están relacionados como el derecho obedece a las creencias de la sociedad. Al respecto señala, abre comillas, además la Constitución se refiere a la moral social en su artículo 34 y consagra la moralidad como uno de los principios fundamentales de la función administrativa. En síntesis, no es posible negar la relación entre la moral y el derecho y menos desconocer que las normas jurídicas en algunos casos tienen en cuenta la moral vigente para deducir consecuencias sobre la validez de un acto jurídico, cierra comillas. Por su parte, el Consejo de Estado, en providencia número 41001 2331 2004 00540-1 del 8 de junio de 2011, magistrado ponente Enrique Gil Botero, respecto al concepto de moralidad administrativa, expuso lo siguiente, abre comillas.
La moralidad administrativa, entendida como precepto jurídico indeterminado o norma en blanco, implica que para establecer y determinar su contenido y alcance debe ser integrada por el operador judicial en cada caso concreto, de conformidad con las condiciones fácticas, probatorias y jurídicas que rodean la supuesta vulneración o amenaza endilgada. Lo anterior, como quiera que, dada la textura abierta que ostenta la misma, su interpretación debe efectuarse con base en el contexto axiológico, político e ideológico del operador judicial que esté encargado de su aplicación. En efecto, la moralidad administrativa, como tantas veces se ha reiterado por la jurisprudencia y la doctrina para el caso del ordenamiento jurídico colombiano, presenta dos diferentes rangos normativos. Primero, como principio de la función administrativa, artículo 209 de Constitución Política, y segundo, como derecho de naturaleza colectiva, artículo 88 de Constitución Política. Primero, como principio de la función administrativa debe entenderse como aquel parámetro normativo de conducta ética que radica en cabeza de todos los funcionarios, servidores públicos y particulares que ejercen función administrativa, una obligación axiológica y deontológica de comportamiento funcional según los postulados de las redes, pulcritud, rectitud, buena fe, primacía del interés general y honestidad, sobre los cuales existe el consenso por parte del conglomerado social en un periodo de tiempo determinado. Así las cosas, la textura del derecho colectivo a la moralidad administrativa, artículo 88 Constitución Política, le permite que su protección no solo pueda ser reclamada en contra de las autoridades que cumplen función administrativa, a diferencia de su aplicación como principio de la función administrativa, sino en relación con cualquier autoridad particular que ejerza función pública y que por consiguiente a través de su actuar puedan llegar a amenazar o vulnerar el mismo. Y de otra parte, es pertinente resaltar la posibilidad con que cuenta cualquier persona de solicitar del juez competente una medida de protección eficiente e idónea que consista bien en un deber de abstinencia, como por ejemplo evitar la expedición de un acto administrativo de ley, que se celebre un contrato cuando el respectivo procedimiento o trámite sea desconocido el derecho a la moralidad administrativa, encontrar comprobado un claro evento de corrupción o actuar positivo por parte del sujeto pasivo de la respectiva acción popular, todo con el fin de hacer cesar la amenaza o violación, en su defecto restituir las cosas al estado anterior a dicha circunstancia. De allí que, como corolario de lo anterior, para la sala es claro que la moralidad administrativa puede entenderse bajo la óptica de dos criterios normativos que, si bien parten del mismo fundamento teórico, en su concretación o aplicación tiene diversas proyecciones, a saber: A, la moralidad administrativa como principio se consagra como esencial de la función administrativa y por consiguiente implica que todos los servidores públicos o funcionarios administrativos deben velar porque el cumplimiento de sus tareas se respeten parámetros éticos de conducta que se compartan de manera consensual por el conglomerado social. B, la moralidad administrativa como derecho colectivo radica en la cabeza de todas las personas que integran el núcleo social, la posibilidad de acudir ante el aparato jurisdiccional del poder público para reclamar vía judicial con efectos de cosa juzgada, erga omnes, medida del agotamiento de un proceso legalmente establecido, la protección del citado derecho de interés colectivo, que se ve vulnerado por la conducta activa o omisiva de un servidor público o en particular que ejerce función pública a causa del desconocimiento de ciertos parámetros éticos y morales sobre los cuales los asociados asienten en su aplicación. Bajo estas premisas es posible deducir con facilidad que el concepto de moralidad es jurídicamente aplicable a la función pública, según el artículo 209 de la Constitución Política, y la misma se encuentra sujeta a la diversidad de la sociedad según el espacio y tiempo, y debido a la realidad que en materia de corrupción aqueja a las instituciones en Colombia, bien podrá decirse que en la actualidad hace parte de la moralidad social la lucha contra la corrupción. Por lo tanto, los funcionarios o sus familiares que puedan tener beneficio directo o indirecto, sea de índole económico, personal o cualquier otro, en la tramitación de un proyecto de ordenanza, contrato o cualquier actividad económico estatal que no sea legal, estaría inmerso en una conducta que bien podría ser reprochada desde la óptica sancionatoria, administrativa, fiscal y penal. Ahora bien, tal y como lo establece el ordinal primero del artículo 48 de la Ley 617/2000, los diputados perderán su investidura por transgredir el régimen de incompatibilidades o el conflicto de intereses. Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de junta administradora locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de junta administradora locales perderán su investidura, primero, por violación del régimen de incompatibilidades o del conflicto de intereses. Ahora bien, la participación en el trámite del proyecto de ordenanza 018 del 2024 me genera un conflicto de intereses y viola el principio de moralidad administrativa, estableciendo en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia de 1991, y genera un conflicto de intereses. Finalmente, es claro que el suscrito diputado se encuentra inmerso en un conflicto de interés. Pongo en consideración de esta corporación el presente impedimento para que se defina por parte de los corporados la participación del trámite del proyecto de ordenanza 018/2024, por lo que solicito de manera respetuosa y con fundamento en los principios generales de la función pública se tengan en cuenta los argumentos expuestos, que se estudie y se acceda a mi solicitud de declaratoria de conflicto de interés. En consecuencia, me veo en la obligación de declararme impedido por conflicto de interés que no me permite participar de la votación del proyecto de ordenanza número 018, por la cual se autoriza al gobernador del departamento de Caldas para realizar todos los actos jurídicos necesarios
para la adquisición de unos inmuebles requeridos para la ejecución de los proyectos de infraestructura del transporte. Por todo lo dicho, solicito de manera respetuosa y con fundamento en los principios generales de la función pública, se tengan en cuenta los argumentos expuestos y se acceda a mi solicitud. Atentamente, David Islen Ramírez García, cédula especificada en el oficio de diputado de la Asamblea Departamental de Caldas. Señor presidente, ha sido leído el impedimento. Lo puede entonces usted poner en consideración. Le recomiendo votación nominal para efectos de que el diputado David Islen no participe en la misma votación. Entonces usted ya puede tomar las acciones correspondientes, señor presidente. Secretario, sí, ahorita lo ponemos en consideración, pero voy a pedirle a los integrantes de la Comisión de Presupuesto, porque han surgido más dudas sobre otros impedimentos, para que nos podamos reunir nosotros como comisión y revisemos los temas del doctor Carlos Arango, que también, digámoslo así, ya nos surgió aquí, digamos, un debate sobre el articulado, porque aparecen en unos artículos algunas zonas del departamento de Caldas que infieren en este proyecto. Entonces vamos a dar un receso de 10 minutos y vamos a tomar las determinaciones para si hay más impedimentos sobre este tema. Sí, secretario, le pido que 10 minutos de receso y ya vamos a revisar aquí entre la administración y el jurídico de la Asamblea cuál determinación tomamos para los otros impedimentos.
Bueno, se levanta el receso y de acuerdo a lo que se habló de la Comisión de Presupuesto en ese receso, secretario, hay 5 impedimentos, ¿cierto? Que me gustaría que a viva voz pues se hablen cuáles son los impedimentos de qué diputados, y se va a aplazar el proyecto de ordenanza número 018 y esos impedimentos se irán a trasladar a la Procuraduría Regional de Caldas para que ellos tomen la decisión y para que podamos continuar con el proyecto de ordenanza en primer debate. De acuerdo a las respuestas que den ellos, pues tomaremos esas decisiones porque hay 5 impedimentos en esa materia. Entonces, secretario, por favor, me dice cuáles son los impedimentos que hay radicados por parte de cada uno de los diputados en esta comisión. Señor presidente, conforme a sus instrucciones, tenemos entonces el impedimento del diputado David Islén Ramírez García, el cual fue ya leído. Tenemos además el impedimento presentado por el diputado John Freddy Arenas Monsalve, el impedimento presentado por el diputado Carlos Alberto Arango Robledo, el impedimento presentado por la diputada Viviana Zuluaga Cardona y el impedimento presentado por usted, su señoría, como presidente de la comisión, Oscar Alonso Vargas Jaramillo. De esta manera tendríamos 5 impedimentos radicados en la Secretaría de la Comisión, señor presidente. Conforme a lo que usted acaba de enunciar, entonces, se dará traslado a la Procuraduría para que como tercero, ¿cierto?, se pronuncie sobre estos impedimentos y ustedes puedan continuar el debate en una posterior sesión para tomar la decisión correspondiente. Gracias, señor secretario. Continuemos, señor secretario, con el orden del día leído. Proyecto de ordenanza número 020, por la cual se autoriza al gobernador de Caldas para que asuma obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras excepcionales. Secretaría de Educación. Me permito informarle a la comisión que la diputada ponente de esta iniciativa ordenanzal es la doctora Viviana Zuluaga Cardona, quien dentro de los términos establecidos en el reglamento interno radicó su ponencia y esta fue enviada a cada uno de los integrantes de la comisión, señor presidente. Gracias, señor secretario. Diputada ponente, usted tiene la palabra para que haga la exposición que usted muy juiciosamente ha hecho en estos días, doctora Viviana, para que dé a conocer a los diputados de la comisión de qué trata el proyecto de ordenanza. Bueno, muchísimas gracias. Un cordial saludo para todos y todas los presentes. Yo espero que no hayan impedimentos y conflictos de interés con el PAE. Entonces, vamos a iniciar a dar la explicación, el por qué hoy el gobierno nos está pidiendo autorización a la Asamblea Departamental en relación con la ordenanza que ya les voy a explicar. Vamos a comenzar. Es un proyecto de ordenanza por la cual se autoriza al gobernador de Caldas para que asuma las obligaciones que afecten el presupuesto de las vigencias futuras excepcionales. Aquí está presente el secretario de Educación junto con el doctor Marcelo, quien posterior pues a esta exposición pues también nos dará la explicación pertinente. Recordar que el PAE es una estrategia del Ministerio de Educación Nacional, una estrategia que la realiza a través de las secretarías de educación certificadas y a través de las gobernaciones, una estrategia que busca la permanencia de nuestros niños, niñas y adolescentes, los cuales estén registrados en la matrícula en el sistema CIMAT, que allí también busca dar o impactar y fortalecer los estilos de vida saludable de nuestros niños y niñas o adolescentes, pero que esto tiene una relación con la capacidad de aprendizaje de estos estudiantes, entendiendo que el PAE no es el desayuno, el almuerzo y la comida. El PAE es un complemento alimenticio. Cuando hablamos de complemento, y lo hablo como en tema de salud, va a redundar la palabra, es complementar la comida de los niños que reciben en la casa. Desafortunadamente hoy hay niños en nuestro departamento y en Colombia que este alimento que hoy le brinda el departamento y la nación no se vuelve como complemento, sino que es la única comida que ellos reciben en el día. Recordar que estos lineamientos, Vivi, por favor, Vivi,
Recordar que los lineamientos que hoy existe en el PAE son unos lineamientos que su disposición lo dicta a nivel nacional, son establecidos por la Unidad Administrativa Especial de Alimentos Escolares o Alimentación para Aprender. No son lineamientos establecidos desde la Secretaría de Educación o de la Gobernación, sino que vienen desde entes gubernamentales o nacionales, y que dentro de sus principales funciones o dentro de sus funciones está distribuida a las entidades territoriales, en este caso Gobernación de Caldas a través de la Secretaría de Educación, ese presupuesto que parte del presupuesto general de la Nación para hacer la operación y cofinanciar el programa de alimentación PAE. En este momento nuestra atención en el departamento de Caldas son 160 instituciones, ¿me ayudas, Vivi? 160 instituciones educativas. El departamento de Caldas cuenta con 1.025 sedes, tanto en áreas rurales como en áreas urbanas. Se beneficia diariamente 56.000 estudiantes con el complemento alimenticio. Eso nos da una carga de 71.44% de la matrícula oficial, entendiendo también acá que dentro del plan de desarrollo que aprobamos este año, presentado por el gobierno departamental, se estableció una meta que en estos 4 años la meta va a ser la universalidad, el 100% de los niños atendidos en el departamento de Caldas. Este es el objetivo macro, este es el objetivo inicial, pero hay algo que se tiene que tener en cuenta, y es que el PAE debe iniciar el primer día de calendario escolar, y para comenzarlo el 20 de enero pues se necesitan unos procesos precontractuales que debe estar comenzando ya en este mes para darle cumplimiento pues a esta contratación y llevar a cabo para poder que nuestros niños reciban esta alimentación el 20 de enero. Como ya lo dije, el inicio del calendario escolar está el 20 de enero del 2025. La idea es continuar con esas 56.000 raciones. Dentro de esos lineamientos técnicos del PAE, en el departamento de Caldas se tiene una distribución por módulos. Tenemos el módulo 1, que es La Dorada, Manzanares, Marquetaria, Maluranda, Pensilvania, Norcaza, Samaná y La Victoria. Módulo 2, Aguadas, Aranzazu, Chinchiná, Neira, Pácora, Palestina, Salamina y Villa María. Módulo 3, Anserma, Belalcázar, Risaralda, San José, Viterbo. Y número 4, Filadelfia, La Merced, Marmato, Río Sucio y Supía. Yo tengo que decir con relación a esta diapositiva que me alegra inmensamente unos cambios que se vienen en relación a la aprobación de esta ordenanza, si bien lo dispone los honorables diputados, esta Asamblea Departamental, y es anunciar unos pagos más justos para las manipuladoras de alimentos. Esto va a permitir dignificar la mujer, no solamente la mujer del campo, sino también todas aquellas mujeres que con amor preparan todos los días esa alimentación a nuestros niños. Les va a permitir a la mujer crecer en su economía y aportar en sus hogares. Hoy, en el 2024, el pago de estas mujeres lo hacen por ración preparada. El gobierno, muy juicioso en un estudio técnico y financiero, está mirando la posibilidad de dar un pago por horas de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Trabajo. Y como lo repito, esto es dignificar a la mujer del departamento de Caldas. Pero también es hacer el llamado, y sé que así lo van a realizar en el tema de los pliegos. Hay que continuar dinamizando las compras locales. Estas dos fotos que les presento, son unas fotos del Colegio de Alegrías, un colegio agropecuario, y estábamos haciendo una visita de campo con el secretario de Agricultura, y en ese momento nos llega esa canasta que tiene unos cuantos platanitos, tiene zanahorias y bueno, y otros productos de alimentación, pero nos llega de afuera,
y veníamos de recorrer ese colegio y dentro de ese colegio había un contexto de que ellos mismos producían estos productos. Y aquí viene entonces el llamado a quienes se van a presentar a estas licitaciones, y es de que le compremos a nuestra región. Hoy sé que lo están haciendo con los productores de panela, qué bueno poder decir que a esos colegios agropecuarios pues también les podemos estar comprando su producción, que a los aguacateros le compremos el aguacate, que a los que cultivan el plátano pues también lo hagamos en Belalcázar, los cítricos, y eso va a poder dinamizar la economía de nuestro departamento y le podemos ayudar a nuestros campesinos. Los recursos de la ordenanza es una bolsa común por 40.359.203.328 pesos, una bolsa común entre la nación y los convenios del municipio. El objeto de la ordenanza, autorizar al gobernador de Caldas para asumir los compromisos que afecten los presupuestos de vigencias futuras excepcionales con el fin de financiar la implementación del PAE en los 26 municipios no certificados por el departamento. Como ya lo dije, la justificación del proyecto, la permanencia de nuestros niños y adolescentes dentro de las escuelas, adelantar los procesos precontractuales que se necesitan iniciar desde el mes de noviembre y sin tener servicios que no se tengan que interrumpir. Vigencias futuras excepcionales, diputados, ustedes dentro de la ordenanza hay unos anexos, tenemos el certificado de la Secretaría de Planeación, el estudio de aprobación del CONFIS, certificado de Secretaría de Hacienda, ustedes lo tienen en sus correos. Marco normativo simplemente lo pongo ahí, solo me voy a detener a un concepto del DNP, donde estas vigencias futuras para confinanciar del PAE no requieren autorización adicional del gobierno nacional, estamos hablando de estas vigencias futuras excepcionales. Va a garantizar el acceso educativo, hay un impacto social, el cumplimiento legal y presupuestal, la optimización del tiempo, esa es la conveniencia del proyecto de esta ordenanza. Y en grandes rasgos les voy a presentar unas cifras, son 3 diapositivas, no más de 1 minuto. Decirle que el porcentaje del PAE a nivel nacional está en un 79%, esto fue un análisis y un estudio que hizo la Javeriana, que el departamento de Caldas ha venido creciendo en esa cobertura del PAE, lo demuestra del 2022 al 2023, hoy pásamelo, Vivi, para que… en este estudio el crecimiento del PAE con nuestro departamento ocupa los primeros 3 puestos, primero está Guainía, Sucre y sigue Caldas, con una tasa de crecimiento del 14.05 dentro de los departamentos de Colombia, ocupa el tercer puesto, eso es bueno para nosotros. Continuemos, Vivi. Cuando hacemos la relación de la cobertura del PAE en los diferentes departamentos, Caldas hace una cobertura más, lo hace entre lo urbano y lo rural, pero tenemos una cobertura más en área rural, casi al 90%, eso habla bien de lo que se está haciendo del PAE. Y por último, tenemos una diapositiva donde se evidencia el gasto mensual del PAE por estudiantes en contratos firmados. Esto es un promedio que se hace a nivel de Colombia. En Colombia está en 176.836 pesos, en el departamento de Caldas está en 149.714 pesos, que estamos por debajo del promedio de Colombia, pero habla bien que somos cuidadosos con nuestros recursos. Por lo tanto, la última diapositiva, este proyecto de ordenanza número 20, con 2 artículos. El primero pues es lo que lo dije, con una inversión, nos están pidiendo autorizar al gobernador a asumir las obligaciones que afectan el presupuesto de vigencias futuras excepcionales, con el valor que ya les comenté,
y por lo tanto la ponencia considero que sea positiva. Como ponente la considero positiva. Muchísimas gracias. Gracias a usted, ponente. Quiero, antes de continuar, darle felicitaciones a usted, doctora Viviana, porque se ve que estudió el tema más que el secretario muchas veces cuando hacen las exposiciones del PAE, que son muy cortas a veces, pero quiero darle una felicitación porque ahí demuestra usted la manera de cómo hay que estudiar las ordenanzas juiciosamente y cómo hace usted el comparativo también con el gobierno nacional y cómo se introducen, digámoslo así, el proyecto de presupuesto para darle aplicación a esos niños del departamento de Caldas. Eso ya nos queda claro, una exposición clara, precisa, pero quiero darle la palabra también al secretario de despacho, al doctor Luis Vargas, para que nos hable sobre este tema. Muy buenas tardes, honorables diputados, señor presidente de la comisión, demás asistentes, buena tarde. Creo que la exposición de la diputada Viviana fue suficiente, amplia y generosa en sus apreciaciones, en sus conceptos, y pudo detallar el programa de alimentación escolar, cómo viene funcionando en el departamento de Caldas. Nosotros solicitamos a ustedes aprobar para vigencia futura 40.359 millones en razón a 38.000 que afora o aporta a la nación y a 2.295 que es el convenio que se realiza con los alcaldes para poder avanzar y ejecutar con el calendario escolar, poder iniciar el 20 de enero el programa de alimentación en este periodo. Nosotros venimos avanzando en el programa en varias cosas. En primero, como lo mencionó la diputada, en un cambio que va a trascender, que es cómo se viene cuantificando el pago de las manipuladoras. Allí ya se generó un cambio significativo, por lo que generaremos mejores condiciones para las prestadoras del servicio, que nos parece un avance importante en este programa y una dolencia que venía afectando o solicitando a algunos diputados a la Secretaría de Educación, entendiendo pues las dificultades que tienen estas colaboradoras del programa. Entonces allí ya radicó un significativo cambio. Segundo, en las compras locales, eso se ha venido fortaleciendo, tanto que hoy paneleros de Supía venden cerca de 1 tonelada de panela al programa, y nosotros, y la invitación que le hacemos a los productores caldenses es que se inscriban ante la Secretaría de Agricultura del departamento para que sean proveedores locales y puedan venderle al programa. Esto ayuda a que nuestra economía en el departamento se mueva a través de este importante recurso que genera el PAE. Para contarles, paralelamente venimos trabajando en la licitación, que esperamos luego de ser aprobados estos recursos, pues poder adelantar para iniciar el 20 de enero el calendario escolar con el programa. No tengo más que profundizar, sino agradecerles a ustedes el voto de confianza y propender, porque las comunidades que ustedes escuchan, pues la Secretaría de Educación también las atienda y podamos sacar adelante este importante programa para la comunidad caldense. Muchas gracias. Gracias a usted, secretario Luis Vargas. Quiero darle la palabra al diputado Luis Roberto Rivas, que tiene unas preguntas para la Secretaría de Despacho. Sí, yo tengo como varias preguntas, empezando porque me llama la atención lo de la vigencia futura que habla de excepcional. Aquí. Y me gustaría conocer cuál es la norma que autoriza
esta clase de proyectos bajo la figura de la vigencia futura excepcional. Estamos hablando del artículo 11 de la ley 819, ¿correcto? Doctor. Perfecto. Usted ahora pues mejor dicho, ahora nos cuenta cuál es la figura de excepcional ahí, porque va hasta el 2027, ¿o hasta cuándo? 25, correcto. O sea que simplemente es para no tener que apropiar el 15%, lo única. Porque cuando uno lee el artículo 11 de la 819, nada que ver. Bueno, eso es importante que lo aclaremos. Y yo quisiera, pero esto pues para la plenaria, porque yo creo que en la plenaria usted nos puede contar un poquito más sobre cuántos días se va a cubrir el PAE. Realmente vamos a arrancar el 20 de enero, pero realmente la plata que se tiene, ¿hasta cuántos días van a cubrir? ¿Cuántas raciones se van a entregar? Que creo que ahí no estaba en el proyecto. Porque siempre ha habido una discusión muy grande, es que generalmente no alcanza la plata para cubrir todo el año. Y esa es una problemática muy delicada en los departamentos y en las comunidades. Porque, como lo hemos dicho muchas veces, pues los muchachos tienen vacaciones y el estudio tiene vacaciones, pero es que el hambre sí no tiene vacaciones. Entonces eso se vuelve muy complejo. Claro que, obvio, la carga es costosa para el Estado, pero muy bueno saber y conocer. Acuérdense que cuando los niños salen a vacaciones y no reciben ningún apoyo en raciones, se baja inmediatamente todos los indicadores de esos niños. Entonces vale la pena, esa es una discusión que siempre hemos hablado. Entonces quisiéramos saber cuántas raciones se van a entregar, cuántos almuerzos, cuántos desayunos, y que nos cuente un poco cómo está hoy en día la cobertura educativa. Sí, que nos cuente un poco, que creo que tampoco lo vimos. ¿Cuál es la estrategia que ustedes tienen? ¿En qué periodo de tiempo creen que van a cumplir con la meta de la universalización? ¿Cierto? También es importante. ¿Cómo se van a garantizar las compras locales? Eso es un tema que se ha hablado mucho y en campaña se habló mucho, por todos. Y hay un tema que siempre se ha vuelto muy crítico en los municipios. Uno lo escucha mucho de los alcaldes, de los municipios, de los profesores, todo eso es la calidad de las raciones. ¿Cómo vamos a hacer para garantizar la calidad de las raciones? Porque hay una crítica muy grande sobre ciertos operadores que desafortunadamente abusan del tema y las raciones realmente no corresponden ni siquiera a una tabla nutricional adecuada para los niños y se entregan así medio mal entregadas, y eso lo escucha uno en los municipios con mucha frecuencia. Entonces, que nos cuente también un poco cómo está ese tema de la calidad de las raciones, las denuncias que ha habido sobre eso, y cómo vamos a garantizar que los operadores realmente cumplan con una buena tabla nutricional. ¿Sí? Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, doctor Luis Roberto. Como usted hizo una pregunta aquí, ponente, doctora Viviana, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Válido las preguntas del doctor Luis Roberto y las tendremos en cuenta para socialización en debate, en plenaria. Sí hay que anotar de que esta ordenanza, como lo dije en sus inicios, hoy estamos cubriendo el 71% de la matrícula. Se habló de 56.000 raciones, doctor Luis Roberto, en el inicio de 56.000 raciones, el 71% del total de la matrícula en el momento, matrícula que se hace la comparación en el sistema por CIMAT, que eso fue lo que dijimos desde el inicio. Lo de los días, si el secretario nos puede ayudar con… bueno, en la plenaria que nos conteste ahí. Y lo otro es que… Pero también aclararle que dentro de la ordenanza y como está estipulado,
Los lineamientos que se recibe dentro del cumplimiento de este PAE se hace a nivel nacional. Aquí hay un comité de PAE que se reúne varias veces al año. Allí se estipulan y se evalúan lo que pues también nos interesa a nosotros como diputados, qué se viene haciendo, qué hay por mejorar en el tema de PAE, pero ellos también dan esos lineamientos, si no estoy mal, en el mes de agosto o septiembre, y lo dice el tema de la ordenanza, que es de allí donde, cumpliendo sus lineamientos a nivel nacional, ellos hacen esta evaluación con los diferentes comités que los integra también cada municipio y en cada colegio. Hay comités, de aquí hay un comité a nivel departamental, y que esas directrices en esos meses de agosto, septiembre son los que permiten para el año calendario posterior pues dar cumplimiento a esos objetivos o a esos lineamientos que se recibe a nivel nacional. Pero claro que sí, doctor Luis Roberto, para la próxima ponencia y en plenaria pues se le dará respuesta a estas preguntas que usted ha hecho, doctor Luis Roberto. Gracias a usted, diputado, por las respuestas. Quiero darle la palabra, como dijo el diputado Luis Roberto Rivas, preguntó sobre el tema jurídico también, a la doctora Sandra, para que a viva voz nos diga la conveniencia también jurídica de este proyecto de ordenanza y sobre el tema de las vigencias futuras excepcionales. Tiene usted la palabra. Muy buenas tardes para todos. Bueno, respecto a la inquietud puntual que tiene que ver con el fundamento jurídico y las vigencias futuras excepcionales que estamos solicitando, es importante mencionar que el fundamento normativo es el de la Ley 1483 de 2011, artículo 1. Y en efecto, como ya lo señalaba el diputado Luis Roberto, la especialidad, digamos, de esa vigencia futura tiene como dos condiciones particulares. La primera es para no tener apropiación en la vigencia 2024, pues atendiendo la finalidad por la cual nosotros estamos solicitando esta autorización, que no es más que poder iniciar desde este año el proceso de selección correspondiente que nos permita contar con ese operador y asegurar que desde el primer día del calendario escolar se pueda estar haciendo entrega del plan de alimentación escolar. Entonces, en efecto, en la vigencia 2024 no tenemos apropiado ningún recurso, sino que los recursos todos van a ser de la vigencia 2025. Y otra de las particularidades o digamos exigencias de la Ley 1483 de 2011, artículo primero, ese artículo nos define para qué temas puede solicitarse la vigencia futura excepcional. Y dentro de eso nos señala, las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones y en gasto público social en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico que se encuentren inscritos y viabilizados en los respectivos bancos de proyectos. Entonces, en este caso, estamos fundamentados en lo que corresponde a gasto público social en educación y cumpliendo con todo lo exigido. En esta norma se tiene un certificado de la Secretaría de Planeación que obviamente también se adjuntó como los soportes del proyecto de ordenanza y de la exposición de motivos, donde en efecto se manifiesta que este es un proyecto de aquellos de gasto público social en educación y que se encuentra consignado y articulado con nuestro plan de desarrollo 2024-2027, asimismo se acredita el cumplimiento de los demás requisitos señalados en la norma y por eso fue que procedimos a la presentación del proyecto de ordenanza en la honorable asamblea. Entonces, para recapitular, el fundamento normativo de esta vigencia futura excepcional es la Ley 1483 de 2011, artículo primero. Muchas gracias. Gracias a usted, secretaria, por la explicación. Voy a poner en consideración la ponencia. Se pone en consideración la ponencia leída, se abre la discusión, anuncio que va a cerrar. Aprueba la comisión segunda la ponencia para primer debate del proyecto de ordenanza 020. Es aprobada la ponencia, señor presidente, en primer debate. Se pone en consideración el proyecto de ordenanza para primer debate en plenaria 020. Se abre la discusión, anuncio que va a cerrar.
Aprueba la Comisión Segunda el proyecto de ordenanza número 020 para primer debate. Así lo aprueba la comisión, señor presidente. Continuemos, señor secretario, con el orden del día leído. Tercer punto del orden del día, proposiciones y asuntos varios. No tenemos proposiciones radicadas en la Secretaría. Siendo las 3:31 p.m. ha sido agotada el orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario, a los diputados de la Comisión Segunda, a los secretarios. Mañana hay comisión a las 8 de la mañana. La comisión de presupuesto para el proyecto de ordenanza que ya presentó el diputado John Freddy Arenas, el proyecto de ordenanza 022 a las 8 de la mañana. Los espero, señores diputados.